En alguno de tus artículos hablas de una relación entre los poetas y los editores independientes que vos llamás artesanalidad. Claro, o sea, porque yo estaba en ese artículo, yo trabajo 4 editoriales que son de 4 editoriales de los 90, 2 de ellas, una se llama Belleza y Felicidad y la otra se llama Ediciones del Diego. Entonces, estas editoriales empezaron a hacer como una cosa que en ese momento, pues yo les decía que esto de Arsena 13 es del 2004. Bueno, ellos en el 97, o sea, muchos años atrás, empezaron a editar de esa forma. Las plaquetas de Belleza y Felicidad son directamente 2 hojas dobladas por la mitad y con 2 poemas, ¿no? Y los libros de Ediciones del Diego son también plaquetitas editadas en la casa del editor, que es Daniel Durán. Entonces se empezó a mover como un tipo de proyecto que estaba basado en eso, en la producción casera, hogareña, ¿no? En donde el editor era poeta, tenía ciertos saberes que tenían que ver con las imprentas y era imprentero, porque Durán tiene las máquinas para brochar y para aplastar las ediciones, y como que había una relación con la artesanalidad y con esa consigna medio que viene ya de los 50, 60, del palo no tanto de la literatura, sino del indie, de la música, el pop y el punk, que es el do it yourself, o sea, la cosa de la autogestión, digamos, como modo de organización de una editorial, porque, por ejemplo, yo pensaba, bueno, también hay otro tipo de editoriales, como son, no sé, la que es más visible se llama Libros de Tierra Firme, que era una editorial de los 80, que dirigía José Luis Mangieri, y que eran libros, digamos, libros como no sé, con libros, ¿no? O sea, con lomo, y que eran libros de imprenta. Entonces, si bien era una editorial independiente, los modos de circular y los modos de producir eran esos. Entonces, lo que empieza a pasar en los 90 es que de pronto, que es lo que dice Fernanda Laguna en una entrevista que yo le hice, que dice, bueno, nosotros escribíamos a la mañana y publicábamos a la tarde. Entonces era como una especie de, se acortan esos tiempos entre la escritura y la edición, entonces escritura y edición de alguna manera se solapan y empiezan a ser instancias casi yuxtapuestas, diría, ¿no? Entonces pasa eso, como que el texto también empieza a mutar de alguna manera, porque empieza a transformarse en otra cosa, aparecen otros modos de escribir. Eso es que esto tiene un impacto en el trabajo de los poetas. Sí, totalmente. Bueno, las ediciones de Belleza y Felicidad, por ejemplo, están llenas de ratas. Entonces, eso es interesante porque eso significa, digamos, que hay como una especie de vínculo o de implicación, no sé cómo llamarlo, entre lo que se escribe y los modos de editar. Porque, por ejemplo, uno cuando lee, no sé, Trilce de César Vallejo y, no sé, un alfa en alfiles adherirse a los testuces, uno no, porque no reconoce esas palabras, no dice, esto estará mal tipeado, como que había errores que uno inmediatamente pensaba como cuestiones estilísticas, digamos, ¿no? En cambio acá ya la rata forma parte como una cosa que tiene que ver con la edición y con la velocidad, ¿no? Entonces la edición empieza a transformarse en una cosa que está desvinculada de la idea de corrección o de normativa, ¿no? Como el editor es el que filtra eso normalmente. Y acá estaba justamente sin filtrar porque no importaba, porque lo que importaba era la velocidad. Entonces, en ese caso está bien claro, como que bueno, empiezan a solaparse, empiezan a aparecer textos que son textos para ser leídos en ese momento casi, como si fueran mensajitos de texto antes del mensajito de texto, ¿no? Hablando de mensajitos. ¿Cómo te parece a vos que cambia esto desde la intervención de Internet la verdad no sé, o sea, Internet para mí es como una herramienta para armar vínculos, o sea, como que sirve mucho para eso. Igual, viste que yo ayer le contaba a Gonzalo también que hay toda una movida que se llama Alt-Lit, que es como literatura alternativa que sucede exclusivamente en Internet, y yo la verdad la desconozco por completo, me enteré hace muy poco, pero que tiene que ver como con circuitos específicos, y hay autores ya reconocidos como, no sé, Ellen Kennedy, por ejemplo, que es una norteamericana, que por supuesto editan libros, pero que se mueven mucho en Internet, y
y bueno, es como un submundo. Yo la verdad es que lo desconozco. Yo lo que puedo dar fe es que en el momento en que apareció Facebook empecé a organizar el festival de otra manera. Entonces tiene como un impacto ahí, pero me parece que excede lo que estoy diciendo, ¿no? No sé. ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hacer alguna pregunta? Sigo, yo tengo para seguir, Bueno. No, vos decías en algún artículo que Internet es como la gran editorial y a partir de ese momento el rol de las editoriales independientes presenta un cambio. Ah, claro, no, porque yo decía como que en Internet es como, para mí es como la idea del todo, ¿no? Como que está todo. Entonces, tomaba una cosa que decía Barthes en relación al amor, que dice el todo no se puede inventariar. Entonces, de alguna manera es como que en Internet no te permite recortar. Entonces, las editoriales independientes lo que ofrecen son recortes, y eso está bueno porque es como... hay un autor francés que se llama Roger Chartier que decía que en Francia, ya en el siglo XVIII, apareció la llamada crisis del libro, que era todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Era frente al enorme caudal de publicaciones, aparece la necesidad de tener que justamente controlar ese caudal que sobrepasaba todo, ¿no? Entonces, yo lo que decía era que esa expresión suena contemporánea, porque justamente lo que nos empieza a suceder, me parece, es que hay tantas cosas por leer y tantas cosas editadas todo el tiempo, que llega un momento que no te da el tiempo físico para estar al tanto de todo. Entonces, el hecho de que las editoriales independientes convivan con una cosa tan accesible como Internet, me parece a mí que se explica por la cuestión de la necesidad de recortar, que son como una forma de alguna manera decir, bueno, para nosotros es esto, para nosotros es esto, para nosotros es esto, y no la cosa del todo que no se puede, se puede abordar sin un conocimiento previo, digamos, porque si no es como que puedes caer en cualquier lado, no sé. Es difícil acceder a eso, al todo. A la vez es fácil y difícil. En ese sentido era interesante, pero en un momento a vos te preguntan que por a dónde viene el aspecto político de las prácticas de la literatura, y vos decías que precisamente era eso, la capacidad de selección que frente a Internet tienen las editoriales. Claro. No, yo decía como que... Porque me preguntaban como por las políticas de la literatura y no sé qué, y yo pensaba en la edición más que nada, como que era como una instancia que me parecía súper importante para pensar por dónde pasan las políticas de la literatura hoy en día, pero igual es algo como un tema muy amplio y no, la verdad es que no. Che, y ahora te parece que con este nuevo panorama que abre Internet y aparte los progresos tecnológicos permiten manejar costos de otra manera y las editoriales tienen accesos distintos a otros materiales, a otras maneras de producir, ¿se sigue sosteniendo esto de la artesanalidad como relación entre el escritor y el editor? Y lo que pasa es que ahora me parece que yo lo que pensaba era que hace 2 décadas esto que les conté yo de las editoriales independientes y cómo empezaban a editar era como una cosa incipiente, y ahora ya está instalada, entonces hay cada vez más. Entonces la verdad es que no lo tengo pensado, pero lo que noto es que antes había como una concentración de esas editoriales y ahora para mí la figura es más bien la de la dispersión. Hay muchas cosas, o sea, cada vez que organizamos el festival nos sentamos y empezamos a tirar nombres editoriales. Hace poco hice como una especie de caja hipermedial para un sitio que se llama Bazar Americano, de editoriales independientes de poesía, con una amiga mía que se llama Irina Barbaski, que es de Rosario, y nos sentamos, me acuerdo, y nos pusimos a tirar nombres y salían 50 editoriales de poesía que nosotros conocíamos, o sea que relativamente figuraban, ¿no? O sea que, y nos olvidamos como otras tantas, o sea que, y antes me parece que había proyectitos, publicaciones, fotocopias y esas cosas, pero las editoriales eran como estaban más nucleadas, porque era algo que empezaba a ocurrir, digamos, ¿no? Che, bueno, para ir un poco más a tu trabajo personal como escritor, decís que te gusta pensar, sos baterista de 40 contra Lucy. No, bajista. ¿Bajista ahí? Sí. Pero sos baterista también. Soy baterista, en realidad soy baterista y toco el bajo de caradura. Sí. ¿Cómo es pensar tu escritura desde la música? La verdad es que no sé muy bien, porque bueno,
En la batería sí, porque hay como una cuestión rítmica, más con la cuestión de la poesía, que yo tengo como en la cabeza, que hay algo del orden de lo rítmico que siempre me interesa. Escriba prosa o escriba poesía, siempre estoy leyendo en voz alta lo que escribo y pensando ahí como figuras que tienen que ver con el ritmo. Creo que es más como una cuestión estética también. A mí me gusta mucho el punk rock y hay algo que está, no sé, que lo tengo como incorporado en mí, no sé qué es, pero es como una afinidad que pasa por lo estético. Pero no sé, en un momento lo tenía más claro y después lo dejé de tener claro. No sé muy bien qué es, pero sé que está. ¿Y con la rima cómo te llevas? ¿Cómo? Con la rima, ¿cómo te llevas? Con la rima no me llevo. No, por ejemplo, tengo un libro que se llama El Ansia que si quieren después les puedo leer algo de eso, o puedo leer ahora. Cuando quieras. Ah, bueno, leo ahora entonces, porque no es rima, pero tiene métrica. Les voy a leer unos poemas del Ansia. El ansia de algo que O se corta cuando se desplaza A y produce el corte C sin estar de ser habría, qué sonido se tornó, qué cortar se acaba de, cómo electro que sonaba, del tamaño una termita, ese algo desplazado, cómo fuga una de gas, cómo que sonaba como, que si O era nada como, de cortarse después qué, significa algo preciso, el ansia. De los hongos que flotan en la superficie del café de una vieja cafetera, me pregunto de qué modo, es que ahí han aparecido, no me explico sino cómo, casi el agua transparente se hizo negra, del café que después cuando volví a casa y vi los hongos, que el pez tiempo desobó, por beber ahora el ansia, no tener café de vida, más precaria que una forma, con verduzcos bordes tenues y de blancos corazones, más precaria que una vida en el café de esta mañana, parco como la muerte, el ansia. Del perro que no para de la cola, de la baba la pelota que rebota, del hueso que era un fémur y ahora nada, de los dientes que mastican con los ojos, que se fijan de las patas que persiguen, pero ¿qué se come a quién si cuando mira? Lo que mira lo persigue, lo mastica, se come al hueso, a la pelota, al perro, el ansia. Y les leo el último. De una mosquita que yace arriba de la mesa, entre migas de tostadas de cuantioso desayuno. La mosquita está triste, ¿qué tendrá la mosquita? Qué triste ni triste, la mosquita está muerta. ¿Y por qué todavía le palpitan las patas? ¿Qué pregunta Rubén? No palpitan un choto. Es el ansia del ala que acalambra un reflejo, del olímpico cisne que arranca sus plumas y le sangran las yemas del que toca la lira, de centauros drogados que flashean misterios, hasta que de una pasada se barren las migas, de la muerta mosquita sepultura en la mano, de migajas la tierra que ahora cubre su tumba, y asomando sus patas se revela triunfante el ansia. Bueno, sí, ese es el ansia. Tenés un... ¿El ansia es tu texto que tiene más laburo con la forma? Sí, el ansia es como... Sí, porque es bien... todo métrica, básicamente. Es todo métrica. Claro, sí. Claro, no hay rima, pero hay métrica. Hay métrica. Que usaste mucho el octosílabo en eso. Claro, octosílabos, sí. Algunos no son perfectos, algunos los dejé como me parecía que había que dejarlos, pero no son perfectos. Y sí, la mayoría son octosílabos y ahí está como un poco como... Yo ahí estaba leyendo mucho el modernismo, Rubén Darío, que aparece ahí, o el barroco también, como que me enrosqué un poco con la cuestión de esas estéticas. Y el ansia en realidad vino porque una vez yo estaba hablando con Alejandro Frenkel, que es un amigo mío, y que me recomendó una película que se llama El ansia, justamente, que en inglés en realidad es The Hunger, que sería como el hambre. ¿De David Bowie? Sí, la de David Bowie, es un peliculón. Sí, es increíble. Es una película de vampiros en realidad, en donde... ¿Cuál es la mina? La que... Susan Sarandon. Susan Sarandon. Sí, ¿no? Bueno, Susan y Sarandon. la francesa que no me acuerdo. Y Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Bueno, y David Bowie es un tipo que envejece en cuestión de
de días, ¿no? Y no puede parar de morir nunca. Entonces yo le dije a Frank que iba a escribir un libro llamado El ansia por esa película, y me puse a escribir el primer poema, en realidad, que es el último del libro, es el de la película, y después empecé a escribir para atrás en ese sentido, ¿no? En el sentido de la métrica, y ahí bueno, apareció como el modernismo y la cuestión más rítmica. Entonces sí, es como el más formal de todo, y el otro más formal es Bruma, que es como el de la técnica como más descriptiva y más pensando como una cosa objetivista casi. Bueno, decís en algún lado que te interesa más en función de tu obra, o de la obra incluso como de otros escritores cuando sos lector, más la oscilación que la homogeneidad del autor, que se permite laburar con otras libertades y que no busca hacer siempre lo mismo, digamos. Sí, eso me gustan esos escritores que van mutando, a ver, no es que lo otro no me guste. Por ejemplo, no sé, a mí un poeta como Joaquín Giannuzzi me encanta, pero yo recuerdo que cuando leí la obra completa es como que ya el último libro nada más, porque además es como que te tira muy para abajo y que te deprime un poco. Entonces, como que en algún momento sentía que ese estilo era como un poco, me atosigaba, ¿no? Igual, repito, es un poeta que me encanta. Pero por ejemplo Vallejo me gusta mucho y es como más difícil de clasificar, o William Carlos Williams también es un tipo como raro, que tiene cosas súper del objetivismo y cosas como con métrica y cosas relacionadas con la escritura automática y las vanguardias. Entonces como que me gustan esos autores que uno lee un libro y después pasa al siguiente, y encontraron como otro tipo de vuelta de tuerca a eso me encanta. O por ejemplo te decía eso que estaba leyendo a Salinger, por ejemplo, que de pronto cuando en los 9 cuentos uno lee un cuento y viene por un lado, un pasazo a otro y tac, te tira para otro, y es como, me parecía como, no digo esquizofrénico porque bueno, había una continuidad, pero es un tipo que cambia, te tira gambetas todo el tiempo. Sí, tengo una respuesta tuya como muy seca en una entrevista que te preguntaron si tenías en cuenta la inspiración, y tu respuesta fue no. Ah, no, claro. No, bueno, no sé, porque la inspiración es como ya una figura como que ya está, no sé, como medio ingenua, no sé. O sea, por supuesto que si uno a veces tiene ganas de escribir, no tiene ganas de escribir, eso es real, me parece, ¿no? O a veces, a mí me pasa... últimamente venía pasando que tenía muchas ganas de escribir, pero no sabía ni qué, ni cómo, ni nada. Entonces era como puras ganas. Cosa que no sirve para un carajo, ¿no? Y entonces me pasaba eso, como que sentía que tenía unas ganas de escribir increíbles y no sabía ni qué, ni cómo, entonces no escribía. Y entonces de entretener eso en eternidad era lo mismo, básicamente. Sí. Pero no, claro, la inspiración es como una figura muy pegada al romanticismo y a la cosa así como, no sé, como... Sí, como medio sobrenatural, como algo que viene, como un trance, como también relacionada como con la experiencia con las drogas y eso, ¿no? Como de pronto estás en un estado y pum, te sale todo. Yo me acuerdo en un festival de poesía que un amigo mío le pidió, no sé si papel de armar o un porro a un poeta muy conocido, y el poeta dijo, no tengo. Igual le dijo, si escribí fumado al otro día, corregí. Che, vos recién mencionaste Bruma. Sí. El otro día, ayer hablábamos de los poetas del litoral. Y qué capacidad, de Diana Henderson, yo te la mencionaba, Caro también. Y qué capacidad increíble que tienen para manejar los paisajes. Sí. Y a mí me gusta en Bruma y en el del agua tuyo... Los círculos del agua, un laburo increíble con el paisaje de la costa y de Mar del Plata, que también es difícil, es durísimo para los marplatenses encarar esos paisajes. Sí, sobre todo porque son lugares comunes, me parece. Igual a mí los lugares comunes me gustan, porque si no me gustaría el punk rock. O sea, a mí me encantan los Ramones, entonces me tienen que gustar los lugares comunes. Y me gustan, por ejemplo, también, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho los géneros, me gusta el western, me gusta el cine terror, me gusta mucho. Me gustan las comedias románticas, entonces es como, me gustan los géneros, me gustan los lugares comunes. Y me gusta una cosa que dice Dee Gorman, que dice como que hay que estar todo el tiempo trabajando los lugares comunes justamente para volver los lugares de lo común y sacarlos de los lugares comunes, ¿no? Como que ahí hay una cosa que es re importante, de que
todo lo que se transforma en un lugar común deja de servir, pero no significa que que uno no pueda volver ahí para desencajar. Claro. No, y lo de los poetas del litoral, sí, digamos, hay una cosa que vuelve todo el tiempo, que es el río, que también está en Saer, ¿no? Y que a mí por lo menos me encanta, como una relación, como que yo veía con la poesía de Buenos Aires como más atravesada por lo urbano y como la cosa así como más modernosa en el sentido despectivo del término, y como que los poetas, incluso los más jóvenes, Diane Anderson tiene 25, está todo el tiempo, aparece lo urbano, pero de pronto ¡pum! En el poema aparece el río de vuelta, ¿no? Entonces eso a mí me encanta. Y en Bruma sí un poco, fue un libro que escribí como a partir de un recorrido como medio cartográfico de una punta de la ciudad a la otra por la costa, que eran de acantilados a lo que sería pasando Camet. Entonces yo iba cubriendo distintos tramos y me quedaba un día ahí en donde tenía que ir escribiendo, más que escribiendo, describiendo lo que estaba ahí. Y si quieren leer un rato, leo 2 o 3, sí, porque es medio pesado, pero sí les puedo leer un par. A ver. No sé, me parece que está, no me acuerdo bien por dónde era. Dice, skater fictea a borde de baranda por pasillo de fondo vidriado interrumpido por columnas, como si se desplazara a través de los cuadros sucesivos de una vieja cinta de video. Sube por rampa, serpentea y lo pierdo. Trapo viejo sobre enrejado de alcantarilla, huevos de raya. Niño con cicatriz en la cara pide foto con el lobo. En el cielo no hay celeste ni nada que se le parezca. Miento, hay un hueco que se desplaza y es celeste. Lo pierdo. Pileta vacía, enrejada. Niños, 2, trepan al lobo. Uno lo logra, el otro lo intenta. Padre saca foto al que lo logra. Olas rotas. La arena es línea visual que separa, desde donde estoy, cabezas de cuerpos o cuerpos de cabezas. Roman Polanski, en El inquilino. ¿A qué se debe la jerarquía de la cabeza sobre el cuerpo? Niebla marina, y toda ola que lo intenta se hace espuma. Vuelvo donde las esferas luminosas, esta vez de día. En una orilla, una mujer arroja manchanza al mar, cabezas y órganos de pescado procesado que sirven para atraer a otros peces. Después sumerge lentamente una red con forma de paracaídas, la retira despacio y emerge con un puñado de cornalitos que laten en el centro. Su piel es tan delgada que deja traslucir los órganos internos, metalizados, un cable negro que conecta con los ojos. Finalmente la mujer los quita de la red con un balde enmangado y los vuelca en otro, transparente, lleno de cornalitos semivivos, apretados contra las paredes circulares del recipiente, formando un fino papel de estampa. Rodeando la estatua del almirante Brown, un grupo de chicos cantan con una guitarra desafinada una canción que habla de la distancia entre sentir y decir. Llego al mar, leve refracción rosa, atenuada, estrías oscuras producidas por el roce del viento en la piel de superficie, lunas móviles. No sé si esa línea que es la ciudad se pierde o si la prolongo mentalmente hasta un punto en donde se pierde. Incrementa el rosa en cuestión, el aire calca su textura en el agua, o al revés. Salgo sin querer en una foto ajena, se amoretona el rosa como si el transcurso del tiempo fuera un golpe de puño en la intersección entre el cielo y el mar. Y el último, ondulación pulmonar del oleaje, animal enorme que parece muerto pero duerme, camino por donde las esferas luminosas, atardece y las esferas se encienden de golpe, al mismo tiempo, formando una hilera que sería perfecta salvo por una, que está quemada. Chico escupe en el mar y se queda mirando su propia saliva a flote en el umbral de su desaparición. Bueno, yo tengo una pregunta para el público. Ahora, ¿se notó la diferencia entre la manera de leer el ansia y la manera de leer Bruma? Sí. ¿Se nota en el oído o no? Sí, yo creo que sí, porque además como que yo lo tengo que leer de otra forma porque el Bruma son como prositas. ¿Y laburás con el ensayo?
digo, como tenés esta experiencia del festival y de tantas lecturas públicas, y en voz alta y en distintos contextos, ¿ensayás algunas lecturas? ¿Laburás con sí. en ese sentido? Sí. Sí, por lo general, sí, a veces sí. Ahora, no, estoy pensando que a veces ensayo en la misma lectura. Como por ejemplo, el ANSE encontré una forma de leerlo leyéndolo en vivo. Y después a veces, una vez que encontré esa forma, en esas lo practico antes de leerlo. A veces no, depende. Pero por lo general sí, porque es como que si no, en el momento tengo que improvisar y a veces no soy bueno improvisando. Eso, pienso estás haciendo un laburo de lectura a dúo con Luciana Camaño también. Sí. Tenés poemas específicamente para una cosa más performática. Claro, sí. Para leer juntos. Sí, bueno, pero a veces cada vez que lo leemos distinto y como que la última vez siempre me parece la mejor. Pero ese libro como que lo ensayamos en el momento en que lo vamos leyendo. Como que también eso está bueno de leer porque forma parte de procesos de aprendizaje, digamos, de alguna manera. Y ese laburo con no sé si es tener en cuenta esa dimensión oral de las representaciones de las lecturas de poesía. ¿Tiene una vuelta sobre la escritura? ¿Produce un efecto de vuelta sobre la escritura? Yo creo que sí, lo que pasa es que me parece que hay que sacárselo de encima todo el tiempo, porque si no es como que uno empieza a escribir para leer en vivo. Entonces también eso depende mucho de cómo funciona ese texto. Por ejemplo, si vos haces un texto con el que todo el mundo se ríe y bueno, después siempre vas a querer ser gracioso. Entonces no sé si está tan bueno eso, como estar midiendo todo el tiempo. Como que hay textos que son más performáticos o que tienen una musicalidad determinada como el Ansia, o textos que son más un embole como Bruma. Entonces como que para mí uno se tiene que poder como blanquearse algo a sí mismo y escribir lo que uno tenga ganas, más allá de si el texto está, por ejemplo, yo Bruma creo que lo leí 2 veces en vivo, no sé, no me gusta leerlo, pero no por eso dejaría de escribir un libro así. Sí. Entonces puede haber textos que no rindan para la lectura. No, por supuesto, claro, hay textos que son más para leer en papel, digamos, que requieren un tipo de pensamiento. La otra vez me acuerdo que con Emiliana habíamos ido a verlo a Gastón Franchini, que leyó un texto que estaba buenísimo, que inmediatamente notamos que estaba bueno, pero que sin duda no era un texto de disfrute en la oralidad, sino que necesitábamos el papel para terminar de sacarle la ficha, porque hay textos que uno escucha y ya dice, esto está buenísimo, y otros textos que requieren como otro tipo de metabolización, sí. ¿no? Y ese caso en la prosa, sí, vos dijiste hoy ya que te cuesta más el tema de la narrativa. Y leer prosa es más aburrido, porque yo me acuerdo, cuando yo leí en Links con Esteban Prado, que es un amigo mío, editor de Puente Aéreo, a los 2 minutos del texto que leyó él, yo estaba ya en la luna de Valencia, ¿no? Yo no puedo seguir narrativa leída en vivo porque requiere como un hilado que no requiere el poema. El poema es más como un hilado que tiene que ver con el sonido y con ciertas imágenes que uno va como recopilando. En cambio la narrativa son a veces ideas, acciones, ¿no? Y a mí eso me cuesta horrores, ¿no? Lo escucho y me distraigo al instante. Entonces, como que y por eso pasa que también presentar una novela, ¿qué leo de la novela? Es como un embole, o sea, la novela se lee toda o no. O salvo que sea, no sé, un fragmento que dé para leer en vivo, no sé. Bueno, por eso yo me acuerdo, tu lectura de ese día de las cosas estuvo buena, la verdad estuvo muy buena. Pero es como una que está trabajada así, como para ser leída de alguna manera, o que tiene como una enrosca ahí con el ritmo y esas cosas, pero igual es como que el nivel de acción siempre se pierde en un recorte, ¿no? Bueno, pero me acuerdo también de tu presentación de Medio Pelo el Padre Mujica. Claro, pero con Medio Pelo lo que pasó era como tocó una banda, que es una banda de amigos que se llama Fathead, que ellos hacen como una performance que salen a tocar siempre disfrazados de íconos del cine de terror y hacen como rock instrumental psicodélico. Entonces, para salvar el embole que era leer la novela, para mí, dije, háganme el aguante, toquen algo atrás, y además lo que quería es que estén atrás mío. Entonces entramos todos juntos y ellos se pusieron atrás mío como si me asediaran, enmascarados, claro, todos disfrazados con máscaras en la parte de atrás del Centro Cultural Mujica, que es como un bosque lleno de humo artificial que habían llevado ellos y luces,
Entonces esa espectacularidad subsanaba la poca espectacularidad de la lectura narrativa. Entonces estaban ellos ahí y en un momento yo les daba pie para que se pusieran a tocar y bueno, entonces quedaba ahí como zafado. Claro,